muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar acá como siempre y bueno, siempre cada vez más estamos muy contentas de iniciar los lunes de Faenas Matemáticas, esta vez del 2023 primavera y bueno, pues les agradezco mucho a mis compañeras por todo el esfuerzo para lograr este evento cada trimestre y desde hace 6 años. Y bueno, para inaugurar este trimestre estamos pues otra vez muy contentas porque hoy tenemos una invitada de nuestra propia unidad, es la doctora Aida Jiménez González. Ella es ingeniera biomédica de aquí, de la UAM Iztapalapa, aquí mismo hizo la maestría y hizo su doctorado en el Reino Unido. Ella está vinculada a los programas de ingeniería biomédica y su actividad de investigación es especialmente en el desarrollo de herramientas para el monitoreo no invasivo de la condición fetal, que es justo un poco de lo que nos va a platicar hoy. Y bueno, ella además es coordinadora de los laboratorios de docencia en ingeniería biomédica de la UAMI. Y pues hoy nos trae la charla El poder de las matemáticas y del estudio de la condición fetal. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Escuchemos acá. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho al comité por haberme invitado, muchachos, y a ustedes, por supuesto, por haberse dado el tiempo para venir a escuchar un poco sobre el quehacer de investigación que se realiza en el área de investigación en ingeniería biomédica. Pues como ustedes pueden ver, el título de la plática es El poder de las matemáticas en el estudio de la condición fetal. Para esta presentación he realizado una segmentación en 4 partes, donde empezaremos platicando brevemente sobre el seguimiento fetal ante parto desde una perspectiva de un reto biomédico, y veremos cómo es que el monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca fetal nos permite trabajar en este seguimiento desde el punto de vista de haber resuelto cierto reto metodológico. Finalmente les presentaré algunos ejemplos del potencial de las matemáticas para que ustedes vean cómo este conocimiento que ustedes van a adquirir a lo largo de su licenciatura se convertirá en una herramienta fundamental que les dará la posibilidad de analizar señales adquiridas en el abdomen materno y que se conocen como electrocardiograma abdominal y fonograma abdominal. Empecemos entonces platicando sobre el seguimiento fetal ante parto. Está muy sensible el apuntador. Bueno, lo primero que deben tomar en cuenta, muchachos, es que el seguimiento fetal ante parto es una parte fundamental del cuidado antenatal y que para su realización el obstetra pone atención a una serie de respuestas fisiológicas que el feto pone en marcha ante la reducción de oxígeno. Esas respuestas, dadas por variaciones en la frecuencia cardíaca fetal, la distribución del flujo sanguíneo y la actividad fetal general, están continuamente reguladas por el sistema nervioso autónomo, de manera que su monitoreo permite determinar el grado de madurez y salud del feto. Entonces, si alguna vez se habían preguntado por qué es necesario que una mujer embarazada vaya a que se le realice su seguimiento fetal, pues uno de los objetivos más importantes es la identificación de fetos en riesgo porque están teniendo problemas de oxigenación. Bien. Una vez que el obstetra puede realizar el seguimiento, pues puede enfocarse en clasificar el embarazo como de bajo o alto riesgo. Puede actuar oportunamente procurando reducir la cantidad de intervenciones no necesarias, es decir, las cesáreas, y por supuesto desde el punto de vista de investigación, pues el seguimiento fetal da la oportunidad de
a la fisiología y la patofisiología fetal. Ahora, probablemente muchos de ustedes saben que el ultrasonido es la herramienta tradicionalmente utilizada en la clínica. Desafortunadamente, aunque hace 60 años en que se introdujo la técnica a la clínica, se supuso que iba a reducir considerablemente la cantidad de muertes perinatales, lo que se ha observado hasta la fecha es que la tasa de muertes fetales no ha generado una reducción significativa. Y lo que más llama la atención sobre esta situación, muchachos, es que las muertes fetales suelen presentarse en el grupo que había sido clasificado como de riesgo bajo. Las causas para estas cifras no son claras, pero lo que sí podemos establecer claramente es que el seguimiento efectivo de la condición fetal sigue siendo un reto en el que hay que trabajar. Y en ese sentido, algunos autores han considerado que quizás la ventana de exploración corta y discontinua que tiene que ver con el ultrasonido, así como la subjetividad con la que se analizan los resultados y probablemente los vacíos aún existentes en cuanto a la comprensión de la respuesta fetal a los problemas de oxigenación, pueden estar relacionados con estas cifras tan bajas. Entonces, pues se ha contemplado la posibilidad no tanto de reemplazar el ultrasonido, sino más bien de complementarlo con estudios que permitan el monitoreo continuo a largo plazo y latido a latido de lo que está sucediendo. Por supuesto, con la posibilidad de realizar análisis objetivos, cuantitativos de los resultados obtenidos y finalmente con la capacidad de facilitar el estudio de esa respuesta fetal ante la reducción de oxígeno. Esto es lo que ha dado lugar durante décadas ya a la búsqueda y desarrollo de métodos alternativos y no invasivos para el seguimiento electrónico de la condición fetal. Ahora, antes de que empecemos a platicar sobre esos métodos específicos, me gustaría que tomen en cuenta lo siguiente. Para empezar, hablamos de 3 variables de interés por parte del obstetra. Hay que tener en cuenta un par de consideraciones en cuanto a estas variables. Punto número 1. Las variables se activan dependiendo del grado de reducción de oxígeno, es decir, no son respuestas simultáneas e instantáneas. Cada una se va a activar en función de la cantidad de oxígeno que se esté reduciendo, y aquí lo que nosotros sabemos es que la respuesta o el cambio asociado a la frecuencia cardíaca fetal es la respuesta más temprana. Y la respuesta en cuanto al cambio en la actividad general es la respuesta más tardía. La segunda consideración importante pues tiene que ver con el nivel de accesibilidad a la información. Y mientras tenemos que el caso de la frecuencia cardíaca fetal es un tipo de variable relativamente accesible que no requiere de tecnología muy compleja, por otro lado, la distribución o la medición de la distribución del flujo sanguíneo siempre va a requerir tecnología muy compleja, costosa y que requiere además de especialistas médicos. ¿De acuerdo? Entonces, dadas estas dos características que en particular coinciden en cuanto a respuesta temprana y accesibilidad de la frecuencia cardíaca, pues son las que han convertido a esta variable, a esta respuesta fisiológica fetal, como una de las variables más importantes a utilizar en el seguimiento de la condición fetal. Es decir, medir la frecuencia cardíaca. Esto nos lleva al punto número 2 de la presentación, donde ya nos enfocaremos al seguimiento electrónico y anteparto de la frecuencia cardíaca fetal y veremos cuáles son los retos metodológicos. Pero antes de eso me gustaría ilustrar un par de situaciones en el adulto para que ustedes vayan acotando y dándose una idea de los problemas en los que se tiene que trabajar. Bien, lo que tenemos en esta diapositiva
cardíaca es una lista de los métodos alternativos más importantes utilizados hasta la fecha para el seguimiento no invasivo de esa variable llamada frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué es lo que nosotros podemos notar? Pues que se basan en la medición de variables de origen bioeléctrico, de origen biomagnético y de origen bioacústico. Nosotros en la sesión de hoy nos vamos a enfocar en el electrocardiograma abdominal y en el fonograma abdominal, porque tienen las ventajas de permitir el monitoreo continuo de las señales y son viables para aplicaciones en la clínica. Ahora, vamos a analizar primero el caso en el adulto para que ustedes visualicen de qué estamos hablando. Perdón. Listo. Si nosotros queremos medir la frecuencia cardíaca a partir del electrocardiograma, lo que tenemos que hacer es colocar unos electrodos en el tórax o en las extremidades de una persona. Después amplificamos, filtramos las señales y las visualizamos en algún sistema de despliegue. Lo que nosotros observamos como resultado del registro es un trazo como el que tenemos aquí en la pantalla y que se conoce como electrocardiograma. Este electrocardiograma pues es la representación gráfica de la actividad eléctrica a lo largo del tiempo. ¿Sí? Aquí la presentación está un poco cambiada, hay algunas animaciones, pero bueno. Quiero que observen las características morfológicas del electrocardiograma y que me digan qué notan. ¿Qué característica morfológica resalta o llama su atención? Como para decir, sí, en el electrocardiograma yo noto esto. ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? ¿La frecuencia de onda? La frecuencia de onda. Nosotros podemos observar que hay un patrón que se repite, ¿verdad? Hay una repetición en el fenómeno que está asociado a cada latido cardíaco, por supuesto. Y es una forma de onda muy característica que, como ustedes pueden ver, se compone de un pico máximo. Ese pico máximo se conoce como onda R. Y si nosotros enfocamos la atención en este par de picos máximos y queremos medir la frecuencia cardíaca, pues lo que tenemos que recordar es lo que aprendimos sobre cómo medir la frecuencia de una señal senoidal, por ejemplo, una periódica. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Detectamos los máximos, ¿no? Medimos la distancia o el tiempo entre ellos, calculamos la inversa, y si queremos reportar la medición en latidos por minuto, pues multiplicamos por 100. ¿De acuerdo? Repetimos el ejercicio con el siguiente par, y el siguiente par, y el siguiente par. Y una vez que hemos realizado esas mediciones del intervalo RR, nosotros obtenemos un trazo como el que estamos viendo aquí. ¿Qué tenemos en el eje de las X? Número de latido cardíaco. ¿Qué tenemos en el eje de las Y? El intervalo RR, es decir, el tiempo entre un latido y el siguiente. Este es un trazo de frecuencia cardíaca y como ustedes pueden observar, tiene variaciones a lo largo del tiempo, así que nuestra frecuencia cardíaca no se mantiene constante en cada latido, muchachos. Hay variaciones y son variaciones importantísimas porque son las que nos permiten responder a las demandas que el entorno impone ante nosotros. Ahora, quiero que noten, por favor, que en este caso se está presentando el trazo de frecuencia cardíaca latido a latido para un total de 394 eventos. Imagínense que ustedes tuvieran que realizar esta actividad a mano. Es decir, que les dieran un registro electrocardiográfico con 394 latidos y que ustedes tuvieran que darse la tarea de hacer la medición latido a latido. Qué complicado, ¿no? Ahora supongan que los registros son más largos, quizás de 1 hora, y que no hay que procesar un solo registro, sino que hay que procesar decenas de registros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues buscar la manera de automatizar la tarea. Y desafortunadamente no se ve el diagrama que estaba detrás de esta figura, pero pues ¿cómo automatizamos la tarea?
Necesitamos detectar o medir frecuencia cardíaca en un trazo como este, y ustedes saben que para medir frecuencia lo primero que hay que hacer es detectar los máximos. Con lo que han aprendido en matemáticas, ¿cómo detectan los máximos de una señal o de una función? Derivamos, ¿verdad? Derivamos, igualamos nuestra derivada con 0 para encontrar los puntos críticos y eso nos revela en dónde están los máximos. Así que si nosotros contamos con una computadora, conocimientos de programación y conocimientos de matemáticas, pues podemos implementar un programa que se enfoque exclusivamente en procesar esta señal para detectar automáticamente a cada uno de estos máximos y medir automáticamente cuánto tiempo transcurre entre cada uno de ellos. ¿Sí? Esto es lo que pasa en el caso de la. Si nosotros ahora nos enfocamos en cambiar los electrodos y sustituirlos por un micrófono colocado sobre el corazón de nuestro sujeto y amplificamos y filtramos las señales para poder visualizarlas, entonces vamos a encontrarnos con un trazo como este. ¿Sí? Este de aquí, muchachos, se conoce como fonocardiograma y es la representación gráfica de la actividad acústica del corazón a lo largo del tiempo. Observen que en la parte superior tenemos nuevamente a nuestro electrocardiograma y los puse así para que ustedes observen y comparen las características morfológicas de estas dos variables de interés. Las dos nos hablan de lo que está pasando con el corazón, pero si se dan cuenta, tienen ligeras diferencias. Para empezar, en el ECG hablábamos de un máximo, ¿verdad?, llamado onda R. Observen que en el fonocardiograma, en el mismo ciclo cardíaco, no tengo un solo evento, tengo dos. Y observen además que mientras que en el electrocardiograma mi onda R es un pico muy bien definido, pues aquí esta parejita que se llama primer sonido cardíaco y segundo sonido cardíaco, pues resulta que se compone de muchos picos. Así que si yo quiero medir la frecuencia cardíaca utilizando el fonocardiograma, pues entonces tengo que pensar en la manera de contender con este problema. ¿Qué es lo que se hace, muchachos? Pues lo que se hace es procesar esta señal, es decir, aplicarle una transformación matemática que genera una señal, una versión suavizada del fonocardiograma. Esa versión suavizada estaba aquí atrás. Esta versión suavizada se ve, muchachos, como un par de picos por cada sonido cardíaco. Así que, a través de una primera transformación matemática, yo me quito del problema de estos componentes multipicos y genero picos únicos. ¿Qué es lo que hago a continuación? Pues identifico cuál es el pico de mi primer sonido en el ciclo 1, identifico cuál es el pico de mi primer sonido en el ciclo 2 y mido el tiempo entre ellos. Y puedo hacer lo mismo con mi segundo sonido en el siguiente ciclo. ¿Se dan cuenta? La pregunta a continuación sería, muy bien, ¿y cómo puedo automatizar la tarea? Pues con un algoritmo como el que tenemos nosotros aquí. ¿Qué es lo que se hace para empezar? Se filtran las señales para eliminar ruido de alta y baja frecuencia y observen que aquí estamos generando una envolvente, una versión suavizada de un solo pico para estos eventos acústicos. Después hago lo mismo que con el electrocardiograma, ¿no? Derivo, busco los puntos críticos, etiqueto mis sonidos y calculo el intervalo SS para reconstruir una representación a lo largo del tiempo que me permita observar cómo es que se comporta la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos las bases en un caso sencillo, que es el caso de la. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo quiero medir la frecuencia cardíaca en el caso fetal. Si nosotros queremos hacer la medición de frecuencia cardíaca utilizando el electrocardiograma abdominal, pues ahora los electrodos los colocamos en el abdomen materno. Nuevamente amplificamos, filtramos y observen ustedes.
tan bonitos y bien definidos como el que veíamos en el caso del adulto? No, ¿verdad? Bueno, la información fetal está ahí, muchachos. Pero el problema de estos registros no invasivos es que el generador cardíaco fetal no es lo único que está ahí. También hay un generador cardíaco materno, porque está el corazón de la mamá. También hay un generador eléctrico electromiográfico, asociado a la actividad de los músculos. Y además existe el ruido eléctrico de la línea. Todas esas señales, todas esas fuentes contribuyen al registro. Y entonces, en lugar de que nosotros obtengamos un trazo limpio y bonito del electrocardiograma fetal, pues lo que obtenemos son mezclas de información en la superficie del cuerpo. Si yo les preguntara haciendo este trazo, ¿podrían distinguir ustedes dónde está la onda R fetal? Así a simple vista, pues la verdad es que hasta a mí me cuesta trabajo y se supone que yo soy experta en esto. ¿Ah? Entonces, observen ustedes las X que tenemos en el diagrama y que nos están indicando, muchachos, dónde está la onda R fetal. Vean que son ondas R chiquititas. Vean que además de nuestras señales, nosotros tenemos unos picos negativos grandotes marcados en verde. Esos corresponden a la onda R materna. Observen además ahora que de este lado tenemos una señal que está oscilando a alta frecuencia y que probablemente está siendo producida por el músculo materno. Y por si fuera poco, tenemos estas cosas extrañas u oscilaciones de gran amplitud que se conocen como artefactos de movimiento. Y en estos tres canales de registro, pues tengo el problema en mayor o menor intensidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quiero medir la frecuencia cardíaca fetal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo proceso o cómo analizo ahora estas señales para poder llegar a mi objetivo final, que es medir esa frecuencia cardíaca y en consecuencia determinar el grado o la condición fetal? Bueno, alguien podría decir, bueno, pues es que yo conozco una transformación que me permite llevar mis datos del dominio